Hoy me corresponde hablar a mí sobre los dividendos. Digamos que es un tema pues, que aunque no tiene muchos cambios o muchas actualizaciones, pues es un tema de vital importancia en estos momentos. Vital importancia, ¿por qué? Primero porque estamos en pleno cierre contable 2020, digamos que para nadie es un secreto que todas las compañías hoy estamos cerrando nuestro año contable 2020. Adicionalmente a eso, en los próximos meses vamos a tener las asambleas de accionistas y vamos a comenzar a hablar del tema de los dividendos. Vamos a comenzar a escuchar por parte de los accionistas, necesito dividendos, quiero mis dividendos y cuál es la mejor manera de repartir los dividendos. Por lo tanto, este tema pues, será un tema de palpitante actualidad o de vital importancia en los próximos meses. Entonces, para hablar de los dividendos, debemos consultar tres cosas. Primero, ¿a qué tipo de personas se le van a entregar los dividendos? Segundo, el año en el que se generó el dividendo. Y tercero, ¿qué tipo de dividendo vamos a repartir? En este punto, entonces, es importante resaltar y que nos encontramos nosotros desde las oficinas de Russell Bedford en nuestra experiencia, que muchas veces encontramos en la contabilidad los dividendos en una bolsa que se llama utilidades retenidas o utilidades de ejercicios anteriores. Entonces, lo primero y el primer llamado que queremos hacer tanto a los contadores como a los asesores, igual a los gerentes o socios de las compañías, es que la contabilidad debería reflejar la realidad de los dividendos en cuanto a los años y tipo de dividendo. Entonces, las contabilidades de las compañías hoy deberían tener en sus utilidades de qué año son los dividendos y qué tipo de dividendos son, es decir, si son dividendos grabados o no grabados. Y adicionalmente a eso, a las utilidades de ejercicios anteriores, pues con esta misma clasificación también deberían estar las reservas, tanto legales como ocasionales, ¿sí? Entonces, el primer llamado es, por favor, revisemos nuestra contabilidad, revisemos nuestro patrimonio, cómo están clasificados los dividendos. Y si encontramos que todos están en la bolsa de utilidades retenidas, utilidades de ejercicios anteriores, por favor, no cerremos el año 2020 sin que esta clasificación pues quede correcta. Ese es el primer llamado que hacemos desde la oficina de Russell Bedford, que nos encontramos en algunos clientes donde comenzamos nuestras asesorías y que traemos hoy a manera de ejemplo porque sabemos que muchos pueden tener esta situación. En este orden, como decíamos, lo primero que vamos a consultar entonces para los dividendos es el año, ¿sí? Vamos a tener una clasificación de los dividendos, los que están antes del 2017, o sea, 2016, de utilidades generadas en 2016 hacia atrás, que posteriormente con el cambio de la ley 1819, pues también introdujo unos cambios relevantes y supremamente importantes para las utilidades generadas del año 2017 en adelante. ¿Sí? Digamos que el artículo 246 del Estatuto Tributario trae un régimen de transición para los dividendos y define que los dividendos que se repartan con cargo de utilidades generadas a partir del 2016 hacia atrás van a tener la característica que traían hasta ese momento, es decir, las utilidades no grabadas se repartirán en cabeza del socio como un ingreso no constitutivo de renta y las utilidades grabadas pues pagarán impuesto a la tarifa general. Y las utilidades generadas del año grabable 2017 en adelante, las clasificadas como no grabadas tendrán un impuesto especial al dividendo que más adelante vamos a desarrollar y las grabadas pues pagarán el impuesto a la tarifa general.
Entonces, por eso toma importante o una absoluta relevancia lo que acabamos de hablar de la contabilidad, porque será la contabilidad el soporte o la base para determinar si los dividendos son antes del 2016 y tienen un tratamiento diferenciado, y después del 2017 y tienen pues el impuesto especial al dividendo. Será la contabilidad la prueba y la manera de poder definir qué tipo de utilidades tenemos. Muy bien. Hablamos de utilidades grabadas y no grabadas, no nos vamos a detener en este punto. Lo único que quiero decir es que para calcular las utilidades grabadas y no grabadas, si es que encontramos en la revisión de la contabilidad que no están así, y para los años siguientes, pues lo que necesitamos son tres cosas: la declaración de renta del año en que estamos haciendo la depuración, el balance del año en el que estamos haciendo la depuración, o el estado de resultados, el estado de situación financiera donde estamos haciendo la depuración, donde podemos consultar la utilidad contable, y la depuración del artículo 49 del Estatuto Tributario. Con estas tres cosas vamos a ser capaces de clasificar nuestras utilidades entre grabadas y no grabadas. No nos vamos a detener en el ejercicio del artículo 49, pues porque no es del seminario, y además digamos que el tiempo no es suficiente, pero aquí les dejamos en las diapositivas pues más o menos la manera de depuración, y los invitamos también a consultar el artículo 49, que adicionalmente a eso tiene, digamos, como normatividad importante que ustedes deben tener claro al momento de la depuración. Muy bien. Entonces, ya clasificamos las utilidades en cuanto al año en el que se recibió. Ya sabemos que las utilidades en cuanto al tipo de dividendo, si es grabado o no grabado. Ya sabemos que la contabilidad tiene correctamente distribuidas las utilidades en estas dos características. Ahora vamos a pasar a consultar el tipo de persona que recibe el dividendo, y sobre esta mirar qué impuesto tienen estos dividendos a partir del año gravable de 2017. ¿Sí? Y vamos a comenzar entonces por los dividendos. Vamos a distribuir esto en dos grupos: en los dividendos no grabados y en los dividendos grabados, y vamos a comenzar a hablar de los dividendos no grabados y la clasificación por el tipo de persona. Entonces, por el tipo de personas vamos a hacer dos grandes grupos. Vamos a hacer el grupo de las sucursales de sociedades extranjeras, vamos a hacer el grupo de las sociedades extranjeras, vamos a hacer el grupo de las personas naturales no residentes, vamos a hacer el grupo de las personas naturales residentes y de las sucesiones ilíquidas residentes al momento de la muerte. Y vamos a decir que para este primer grupo de personas, la tarifa especial al dividendo será del 10%. Recuerden que estamos hablando del dividendo no gravado de las utilidades generadas a partir del 2017. La tarifa será del 10%. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la norma? Mire, de este primer grupo, pues usted tiene que mirar separadita las personas naturales residentes y las sucesiones ilíquidas residentes, porque este primer grupo tendrán un primer rango no grabado con el impuesto, que son las primeras 300 VTs, aproximadamente 10.800.000. Este primer rango pues no tendrá impuestos. Quiere decir entonces que al momento de yo repartir dividendos no grabados de utilidades de 2017 en adelante para personas naturales residentes en Colombia, fiscales en Colombia, y para sucesiones ilíquidas residentes en Colombia, fiscales en Colombia, que no superen 10.600.000 aproximadamente o 300 VTs, pues no van a tener el impuesto especial al dividendo. En adelante, todas las utilidades que superen este valor, pues tendrán el 10% como tarifa especial al dividendo. ¿Y qué hizo la norma o qué hizo la última reforma tributaria? Pues la última reforma tributaria lo que hizo fue igualar las tarifas del impuesto. Las personas naturales residentes y las sucesiones ilíquidas pasaron del 15 al 10, y el otro grupo de personas, las sucursales extranjeras, las sociedades extranjeras, las personas naturales no residentes, pasaron del 7.5 al 10, y todas quedaron englobadas en una sola tarifa o en un solo grupo de contribuyentes. Muy bien. Hasta aquí, digamos, me siguen. Muy bien.
Sigamos entonces con las sociedades o con el otro grupo, las personas jurídicas o las sociedades nacionales. El impuesto al dividendo para las sociedades nacionales entonces es del 7.5. ¿Del 7.5 de qué? Nuevamente, de las utilidades no grabadas provenientes, o de los dividendos no grabados provenientes de utilidades del 2017 en adelante. Este 7.5 será que a título de retención en la fuente. Es decir, al momento en que una persona esté pagando, una persona jurídica esté pagando dividendos a una sociedad nacional, tendrá que practicarle retención en la fuente del 7.5, toda vez que este impuesto, o que este impuesto especial al dividendo, es a título de retención en la fuente. Igualmente, esta retención en la fuente que le practican a la persona jurídica, pues será trasladable a la persona natural o inversionista residente en el exterior, o sea, al beneficiario final de la o al beneficiario final de los dividendos. ¿Y qué nos quiere decir esto? Mire, cuando haya una persona jurídica nacional que reciba un dividendo no grabado, pues de año 2017 en adelante, pues este dividendo deberá tratarlo en su declaración de renta como un ingreso, pero a su vez restarlo como un ingreso no constitutivo de renta, ¿sí? Y esa retención en la fuente que le practicaron deberá guardarla en su patrimonio como un débito en su patrimonio contable, para que en el momento en que esta persona distribuya dividendos a la persona natural beneficiaria final, pues esa retención en la fuente que le practicó la persona que inicialmente repartió los dividendos le sea trasladable a la persona natural beneficiaria final. En otras palabras, y de manera más simple, cuando la persona jurídica nacional reciba dividendos, pues estos no van a pagar renta, y esta retención en la fuente la debemos guardar para entregársela a la persona natural al momento de yo repartirle dividendos. ¿Sí? Ya hablamos de la persona natural, qué dividendo tendría y hasta qué tipo, y hablamos de las entidades extranjeras, qué dividendo tenía y cuál era el límite. Ahora hablamos de otro grupo, pues que se llaman las empresas, las mega inversiones, ¿cierto? Estas mega inversiones pues estarán grabadas a una tarifa del 27% para los dividendos grabados. Las mega inversiones son las empresas que están en el artículo 235-3, para que por favor la consulten, y eso se practica, o más bien se pagará a través de retención en la fuente, y los dividendos no grabados pues serán un ingreso no constitutivo de renta, y a su vez pues tampoco tendrán retención en la fuente. Igualmente, devolviéndonos pues a las personas jurídicas nacionales, existe una excepción que trae el parágrafo 2 y 3 del artículo 242-3, y le dice, mire, esta retención en la fuente que hay que aplicarle a las sociedades nacionales no se debe practicar al momento de yo repartir dividendos no grabados del año 2017 en adelante, que se repartan con cargo a una sociedad constituida bajo el régimen CHC o compañías que estén dentro de grupos empresariales o sociedades que estén en situación o que tengan situación de control, y que esta situación de control estos grupos empresariales estén debidamente registrados en Cámara de Comercio. Entonces, ¿qué le dice? Mire, por regla general, las personas jurídicas deberá practicársele retención en la fuente del 7.5, y este será el impuesto especial pues como al dividendo por medio de retención en la fuente trasladable a la persona natural o beneficiario final. Pero cuando estos dividendos se distribuyan a una CHC, a un grupo empresarial o a una sociedad que tenga situación de control, y estos estén declarados debidamente o registrados en Cámara de Comercio, pues esta característica o esta regla general no aplicará. Eso sí, siempre y cuando esta entidad intermedia, o sea, la que controla o la que están en el grupo empresarial o la CHC,
no esté creada como una compañía, o no esté creada como una compañía para diferir el impuesto, ¿sí? Sino que esté creada como una compañía que resultó de un fenómeno económico y jurídico real. Es decir, que no fue creada para diferir el pago del impuesto, sino que es una situación económica y jurídica real y que no presenta pues un abuso en materia tributaria. Digamos que ya abordado el dividendo no gravado, tanto para el primer grupo, que fueron las personas naturales residentes, las sucesiones ilíquidas residentes, las sociedades extranjeras, ¿sí? Las sucursales de sociedades extranjeras o los no residentes. Además de eso, un segundo grupo, las personas jurídicas de los dividendos no gravados. Vamos a comenzar a hablar de los dividendos gravados, y estos dividendos gravados, pues, digamos que son muy simples de interpretar, pues la misma palabra lo dice, son dividendos gravados, y por eso la importancia de que estén así en la contabilidad, porque miren la gran diferencia que traen los dividendos no gravados de los dividendos gravados. La gran diferencia es que los dividendos no gravados pagarán el 10 o el 7.5 de acuerdo a lo que acabamos de hablar, pero los dividendos gravados pues pagarán la tarifa general del año en el que se repartan los dividendos, que en este caso 2021 será el 31%, en el 2022 será el 30%, y adicionalmente a eso habrá que sumarle la tarifa del 10% para el primer grupo y la tarifa del 7.5% para las sociedades nacionales, una vez detraído restado la tarifa inicial o la tarifa general, o sea, el 31 o el 30% del 10 o del 7.5 respectivamente. Es decir, que la tarifa al dividendo gravado, dependiendo del que la reciba, podrá ser para el 2021 el 31 más el 6.9, o sea, el 37.9, o el 31 más el 5.18, o sea, el 36.18. Y digamos, por eso la importancia de mencionar este tema en este seminario. El llamado que queremos hacer desde Russell Bedford, pues tanto para los contadores, los asesores, los gerentes y dueños de compañías, es que, por favor, en la contabilidad, el 2020 no lo cerremos sin una contabilidad con las utilidades depuradas, clasificadas por año, en el dividendo gravado y no gravado, porque acabamos de ver las diferencias en el pago de impuestos que esto tiene, y eso llevado a la responsabilidad o a nuestra responsabilidad, pues estamos viendo que la absoluta importancia pues que tiene esto para los accionistas, porque en el momento en que un accionista defina repartir dividendos y no tener claro qué tipo de dividendo es y si va a pagar el 10 o el 7.5, sino que simplemente por no tenerlo adecuadamente clasificado o no haber estudiado el artículo 49, que adicionalmente define otras reglas y que los invitamos por favor a que lo interioricen y lo estudien, podemos pasar de un pago de impuestos del 10 o del 7.5 al 37.9 o al 36.18, y las diferencias son abismales, además de que la responsabilidad de nosotros siempre será salvaguardar los intereses de los accionistas, y por eso hoy los llamamos y les dejamos pues este tema muy presente para que por favor en el cierre 2020 esto no pase desapercibido y tenga de manera responsable un tratamiento preferencial. Y si pues obviamente nuestra contabilidad ya refleja lo que acabamos de ver, pues felicitaciones, sigamos así para los años adelante. Y bueno, digamos que eso era lo que queríamos transmitir con este tema de los dividendos. Muchas gracias por la atención prestada.